estamos aquí su amigo Maximus y estamos aquí en otro bonito video de Tier List y veniendo con un viejo conocido, League of Legends. Y esta vez no es de los campeones meta, esta vez no es de mis campeones preferidos, que próximamente espero traer uno porque siento que mis gustos han cambiado de un tiempecito para acá. Y no es una tier list de juzbandos y waifus que luego me han pedido y bueno, sí traeré próximamente, pero tengo pendiente otros videos por ahí. Este es un video para que la gente vea, bueno, igual vea reflejado desde mi perspectiva y desde mi opinión, cuáles considero yo los campeones más difíciles de manejar o masterizar. Bueno, aunque son dos conceptos muy difíciles, muy diferentes, porque un personaje lo puedes aprender a utilizar en 5 o 10 partidas, pero masterizar ya es una cuestión que lleva más tiempo. Masterizar conlleva farmeo eficiente, conlleva uso de mecánicas, combos, conocer algunos trucos, sinergias de los personajes, saber cuándo es mejor o no utilizar un campeón. Y pues el saber utilizarlo simplemente es conocer las cuestiones básicas para no quedar como tonto. Así que pues dicho eso y sabiendo que es desde mi perspectiva y desde como yo lo veo, también tiene que ver un poco como yo aprecio la mayoría como yo aprecio que la mayoría de jugadores de League of Legends llegan a experimentar el juego. Por eso lo puse en estas 5 tiers, las cuales son Easy to Learn, que literalmente son los personajes Easy Tutorial, pero yo lo quise poner ahí para que se muestre el English mal puesto, porque puse Easy con IZI. Y pues de ahí sigue sencillo, pero no tanto. Son esos personajes que tienen conceptos muy fáciles, muy sencillos, pero tienen una que otra mecánica o cierto un factor ya sea estratégico o de combo que no lo hace tan fácil. El tercer puesto es la mayoría saben utilizarlo, que son personajes que mecánicamente pues no tienen ninguna complejidad per se, pero ya tienen un grado más arriba que los que vamos a poner en la segunda. LOL modo hard, que aquí ya estamos empezando a hablar de personajes que tienen su mayor power spike con combos, que ya lo tienen con ciertas mecánicas muy únicas en el juego y demás. Y el de solo pocos son dignos, aquí ya estamos hablando de personajes que rompen totalmente con una mecánica o que tienen un estilo de juego tan particular, tan propio, que no son para cualquiera. O sea, son personajes muy de nicho en específico. Y sabiendo eso, vamos a empezar con Aatrox, un personaje que me atrevería a decir que la mayoría saben utilizarlo. O sea, es un personaje que no es complicado per se, pero tampoco es la cosa más sencilla. Tiene muchas cuestiones como las áreas de efecto de la Q, el cuestión de saber aprovechar su robo de vida, los combos que tiene con sus habilidades, que es la Q y la E y demás cositas por ahí. Es un personaje que sus mecánicas son sencillas, pero le sacas más eficiencia cuando las conoces verdaderamente bien a profundidad y cuando sabes contra qué matchups este personaje no va a rendir de todo bien, porque es un personaje que sí tiene sus counters y algunos muy fuertes. Y por cierto, dato curioso, ¿se han dado cuenta que normalmente Aatrox siempre está como ahí en las tablas medias de todas las tier lists que se hacen en internet, no solo las que yo he subido? Siempre cuando ponen una tier list lo ponen ahí como por la tier B, la tier A. En este tipo de listas siempre están como en las tiers medias. Es como que un personaje muy para jugadores avanzados, pero no nivel experto. No sé si me doy a explicar, pero bueno, es un dato curioso que me he estado dando cuenta mucho. En muy pocas tier lists Aatrox está muy abajo o muy arriba. Ahora pasemos a Ahri. Es un personaje que bien podría ponerlo aquí, pero lo pondré un poquito más abajo. ¿Y eso a qué se debe? Que es un personaje que actualmente, desde los bufeos y demás mejoras que se le han hecho, es un personaje que se ve un poquito más, o sea, no es tan complicado. ¿Cuál es la situación con Ahri? Que tiene dos skill shots, por la cual luego te hace pensar, igual necesita un poco más de puntería. Lo voy a subir un poquito más porque la mayoría de personajes que vamos a ver aquí tienen su mayoría de habilidades en Skillshot o tienen unos estilos de juego que necesitan un poquito más de práctica. Akali, literalmente desde estadística, experiencia de profesionales, todos dicen que literalmente jugar a Akali es entrar en el modo hardcore de League of Legends. No es un personaje que, pues, ¿cómo decirlo?, puedas interactuar
del todo intuitivamente con él. Tiene algunos combos, áreas donde hace más daño que otros, saber jugar con la W, la E, demás cositas que hacen que este personaje no sea la cosa más sencilla para aprender, digamos así. Ahora, Action. Action es un personaje que per se no es complicado, pero su problema recae en las líneas donde normalmente se ve. Al ser Action un personaje con una esencia tan de AD Carry, pero al jugarse en solo líneas, hace que su modo de juego no sea tan genérico, tan, ¿cómo podemos llamarlo? Simple, porque debes saber jugar con el hecho de que es un personaje cuya movilidad se puede ver detenida de una manera muy sencilla. Un personaje con el cual puedes aprovechar mucho la cuestión de las paredes y una habilidad que tiene de invisibilidad. También es un personaje que requiere mucho de conocimiento en cuanto a las teamfights para saber en qué momento entrar y poderle dar la vuelta tal vez a una teamfight o a una situación de toma de objetivo. Es un personaje que per se mecánicamente no es complejo, pero lo que lo hace estar un poquito más arriba es esta cuestión. Y estoy pensando en cambiar el nombre de la tierra. Pues, ¿cómo decirlo? Intermedio. Ajá, creo que lo vamos a dejar en intermedio, porque si lo dejo en la mayoría lo saben usar, creo que queda más parecido a esto de sencillo pero no tanto. Que hablando de sencillo pero no tanto, vamos a meter a Alistar. Este es un personaje que sí es sencillo pero no tanto, y eso se debe a que Alistar es un personaje muy simple. Tiene un levantamiento en área, tiene un empujón, tiene un daño en área que si se carga lo suficiente se puede volver un stun, y una ultimate que al activarla aguantas una bomba atómica. ¿Cuál es el problema? Que una de las combinaciones y una de las utilidades más grandes que tiene Alistar es su combinación de la W con la Q, que es una cuestión que he visto que mucha gente a veces tarda en sincronizar, tarda en masterizar, y he visto muchos fails con eso, o mucha gente que a fuerzas quiere hacer eso y no llega a, ¿cómo llamarlo? A vislumbrar que no toda ocasión es de una WQ. Hay muchas ocasiones que sale más eficiente tú meterte a melee, sobre todo con esto del Heck Flash o usando Flash directamente, meter una Q y desposicionar a alguien empujándolo con la W. Hay varias cositas ahí con Alistar, que por cierto Alistar es uno de mis 4 personajes favoritos para jugar support, nada más como que para dar conocimiento de esto. También va a ser un Maximus Fax in League of Legends, aprovechando que pues vamos a analizar a todos los personajes en cuanto a sencillez y demás. A Mumu lo veo un personaje demasiado easy to learn, aún teniendo un skill shot. Y eso se debe a que su skill shot es acumulable, es decir, puedes fallar una de sus vendas, pero puedes volverla a utilizar porque tienes cargas, así que no es tan complicado. Anivia es un personaje muy sencillo, pero tiene 2 factores por lo cual no es tan easy to learn. El primero es el muro, que he visto a mucha gente trolear y no saben muy bien cómo se posicionan y cómo funciona el casteo. Hay veces que veo a una persona intentando utilizarlo para que alguien no pase y termina empujándolo al otro lado, o viceversa, intenta empujarlo y se queda de este lado, cosas por el estilo. Y la segunda es el posicionamiento. Es una cuestión que ya no va tanto del personaje, sino de la gente que lo pueda utilizar, pero al no ser algo que entre tanto en la descripción de aquí, pues por eso lo dejo en sencillo, pero no tanto. De ahí tenemos a Annie, un personaje que es easy to learn, literalmente es lo que yo conocería como el mid laner tutorial, así que pues ahí lo dejamos. Aphelios, literalmente el modo hard de los AD Carries, es lo más parecido que va a tener mucha gente a jugar un shooter con cambio de armas, ya sabes, estos juegos de disparos donde tienes tu escopeta, tienes tu rifle y a la vez tienes tu francotirador y una pistolita de mano. Bueno, algo parecido aquí con Aphelios, que tiene pues el arma que da robo de vida, el arma con el que pegas más a distancia, el arma con la que tienes más DPS, el arma con el que puedes meter control de masas. Es aprenderse todas las combinaciones, aparte de poderlo utilizar en R, y lo pondré en solo pocos son dignos, pero aún quiero ver más adelante. Creo que hasta ya casi al final vamos a acomodar a los solo pocos son dignos, porque la línea entre LOL modo hard y esto, la verdad es muy mínima. Aquí van a venir los personajes que, aparte de ser complicados, tienen un estilo de juego muy particular, y Afelio creo que es de los candidatos más fuertes a estar aquí para el rol de carry, porque otra cuestión para entrar aquí es
puedes intentar cubrir todos los roles. Que en support va a estar un poco complicado porque top y support son de los roles donde menos personajes complicados existen. Ahora, Ashe. Ashe creo que es de los personajes más sencillos. La única cuestión con Ashe es el early donde quitear es un poco más difícil y el posicionamiento más importante. Además de que tiene un early un tanto complicado hasta cierto punto, pero está chido. Y bueno, si dije que iba a ser complicado buscarle, pues aquí tenemos a el primero de Solo Pocos Son Dignos, porque Aurelion Sol actualmente, aún falta ver si le sacan un rework y demás, es la definición perfecta de un modo de juego particular. Eso se debe a que es un personaje que desde de entrada no vas a encontrar su daño precisamente en su set de habilidades o en sus básicos, sino en esa aura de estrella que está alrededor suyo, que puedes ir manipulando con algunas de sus habilidades e interactúa con muchas de ellas. Por lo tanto, es este tipo de personaje con el cual tienes que no solo fijarte en el epicentro, que es lo que hacemos con muchos, que es vemos a Felios y todo lo que está alrededor de Felios. No, aquí es ver a Aurelion, lo que está alrededor de Aurelion y cómo interactúan esas estrellas que están en otro radio o en otra frecuencia en cuanto a Aurelios, para que así puedas sacarle todo el provecho, tanto con longitudes de la Q, tanto como aprovechar tu ultimate, bueno, la E es la que menos interactúa, si no es que la única que no interactúa con todo esto, pero las estrellas son como que la parte más esencial del set de Aurelion y hace que sea un personaje muy peculiar de utilizar. Y Azir, lo que pasa con Azir es que hay tres personajes que, al igual que lo que comenté de Aurelion, tienen esta cuestión. Así que quiero hablar antes de uno antes, o sea, del que también tengo ahí contemplado, para manejar el tema de Azir. Porque Azir es un personaje que también pasa muy por el estilo, pero no exactamente. Mientras Aurelion es como que el epicentro, un radio, y aparte todo lo que interactúa fuera y dentro de ese radio de estrellas. Con Azir es más fijarte en dos personajes al mismo tiempo, que son Azir y sus soldados. Normalmente la mayoría del daño que hace Azir es a partir de sus soldados, ya sea invoqueándolos y que ellos metan los básicos, o lanzando Q, o tú lanzándote hacia los soldados para luego hacer un Shurima Shuffle, que es esta habilidad que usan normalmente los expertos con Azir para acercarse a un objetivo y luego hacer un Insect, pero con... Bueno, ese es Shurima Shuffle Insect o algo por el estilo, que es literalmente usar la ulti para empujar hacia atrás a los enemigos. La verdad es un personaje muy complejo y sí me duele verlo aquí. Creo que de momento lo voy a poner al igual que Aurelion, como de Solo Pocos Son Dignos, además de que sus pick ratios lo demuestran. Muy poca gente ocupa estos dos y son de los personajes mecánicamente y estratégicamente más difíciles de ocupar, así que creo que merecen estar aquí de momento. Y bueno, de un personaje complicado a otro, vamos con Bardo. Que Bardo, bueno, es que el problema de los support es que no son tan complicados, pero el caso de Bardo sí lo es un poco más. ¿Por qué? Porque es un personaje que su ulti debe ser utilizado con mucha cabeza. Este personaje, más que sea complicado mecánicamente, es muy complicado en cuestión predictiva. Tanto para poner un portal, como para poner su ulti, como para lanzar su Q. Es un personaje que aprovecha al máximo la habilidad que tengas tú de predecir alguna jugada del enemigo, porque por ejemplo, si predices mal un portal y lo pones en una posición donde te vayan a llegar todos a hacer bucaque, pues van a matar a todos. Lo tienes que poner en un punto estratégico para así flanquear de manera efectiva y pues que sea un poco más sorpresivo, o para llegar a algún objetivo de manera pues más adecuada. Y también a veces se puede ocupar pues para engañar, porque ya sabemos que normalmente este tipo de portales van de un punto de un muro a otro, y Bardo puede stunear con su Q si hace esos impactos. Pero bueno, es lo que comento. Igual y podría ponerlo en Solo Pocos Son Dignos, pero estaría por ver, ya que pues, como les digo, es un personaje por su naturaleza de support que no es tan complejo como otros. Blitzcrank es sencillo, pero fíjense que no tanto, y esto se debe a que al ser un personaje que depende tanto de una sola habilidad, tienes que saber
muy bien a contemplar todos esos escenarios. O sea, mecánicamente es la de las cosas más sencillas que te van a encontrar. Es un gancho, una habilidad que te da velocidad de movimiento y luego te ralentiza, un puño que hace un knock-up y una habilidad que silencia durante un tiempo y puede meter mucho daño. La cuestión viene en su Q, la cual es su habilidad más determinante y por la cual durante mucho tiempo ha estado en meta. Y la cual pues debe saber controlar perfectamente, porque al ser su método de efectividad más grande, pues llegamos a tener ese tipo de cositas, por así llamarlo. Ese tipo de problemillas. Brand. Aquí mucha gente se me va a venir a la cabeza porque lo más seguro es que no lo pasen de estas dos, pero yo sí lo voy a poner en intermedio. ¿Y a qué se debe? La diferencia entre un buen Brand y un Brand que apenas va empezando es saber cómo combinar sus habilidades para sacar el mayor daño posible. No es lo mismo un Brand que te va a empezar con una Q y de ahí te va a intentar meter una W y de ahí tal vez expandir el fuego con una E, a un Brand que te pueda meter una habilidad que te queme antes, ya sea la E o la W, de ahí te stune con la Q y con la otra habilidad pueda maximizar más ese daño porque sigues quemado. Además de que pues con eso vas a generar pues todo el efecto de la pasiva de Brand que hace ese anillo ígneo que pues luego hace una explosión con daño residual. Es lo que digo, es un personaje que aparte tiene varios skill shots, aunque sea una es una skill shot en área que es la W, pues es una skill shot al final de cuentas. La Q que es una skill shot y es cierto que la E y la R pues no son nada difíciles de meter, pero pues no sé, siento que es un personaje que depende mucho de saber combinar sus habilidades, pero puede meter mucho daño y ser muy molesto, así que pues lo dejaremos en intermedio. Braum, mi personaje favorito y obviamente mi support predilecto. Si tengo oportunidad de jugar Braum, va a salir un Braum. Pero también estoy de acuerdo que es un personaje que no entra para cualquier cosa. Puede ser sencillo, pero no tanto. Porque de ahí el resto de sus habilidades son muy fáciles. Solo tiene un skill. Bueno, podríamos poner que su ulti también es una skill shot para hacer una ulti. Además de que tiene un área muy amplia. Así que tampoco entra tanto. Lo que sí es que tiene una skill shot que es su Q. La W que le permite posicionarse al lado de un campeón aliado. Y la E que es la habilidad con la que más mitiga daño. Y pues es un personaje que curiosamente es un tanque pero de peel. No un tanque engage como lo pueden ser muchos al estilo Thresh. Bueno, Thresh no es un tanque como tal. Pero sí es un personaje que puede dar. Bueno, Thresh es como una cuestión muy compleja ahí entre peel, engage y demás. Pero me refiero a personajes como Alistar, Nautilus, Leona, que sí son más personajes de engage. Curiosamente, Braum es un personaje tanque, pero no está diseñado para el engage, sino para el peel, o sea, apoyar, dar más resistencias, mitigar daño, ese tipo de cosas. Caitlyn, este personaje, ¿saben qué? Este es de los pocos creo que de Carry es de los pocos roles en donde hay personajes que son sencillos de aprender, pero tienen un factor raro. O sea, es que el AD Carry de por sí, junto con los supports, no son personajes tan sencillos. Pero si tuviera que hablar de, oye, a ti te interesa el rol de AD Carry, ¿cuáles son los más sencillos? Pues hablaría de estas dos y de otra que vamos a ver más adelante. Pero de momento, Caitlyn es el personaje con mayor rango natural del juego. No es el del mayor rango porque esa es Tristana, la cual puede ir escalando rango. Pero sí es la de mayor. Ah, bueno, y Senna también. Bueno, Tristana es la segunda, Senna es la primera porque esa puede escalar su rango hasta infinito. Pero sí es un personaje que puede hacer mucho daño y demás. ¿Cuál es el problema actualmente? Pues es un personaje con cero movilidad y es un personaje que depende mucho de mantener las distancias. Así que si no sabes quitear, pues tienes ese problema. Pero como técnicamente el problema de todos los AD Carry es saber quitear correctamente, pues no lo puedo tomar mucho en cuenta. De ahí vamos a hablar de Camille. ¿Qué puedo decir de Camille? Es un personaje que debe saber muy bien cómo combiar, en qué momento entrar a pelear. Porque no es lo mismo entrar a pelear de una manera casi instant, o sea, entrar y salir para volver a entrar e intentar salir, que entrar, mantener tiempo, volver a entrar para aprovechar la pasiva. Que ¿cuál es la pasiva de Camille? Que cada cierto tiempo te va a poner un escudo dependiendo del primer daño que te caiga. Es decir, si tú empiezas una pelea con un personaje AD, te va a caer un escudo que absorba daño físico. Si le entras, a un personaje con daño AP, te va a poner un escudo mágico, un escudo ante hechizos y demás cosas. Así que pues es un personaje que depende mucho de eso. Además de que la habilidad de la E se ve sencilla per se, pero tiene sus truquitos. Además que jugar es uno de los personajes con los que más se juega
el tema del tempo. No es un personaje que podamos decir puedes lanzar sus habilidades a lo tarugo. No, tienen su temporalidad, tienes que tener cierta paciencia y cierto conocimiento de mantener la pelea a un ritmo para que sacarle todo el potencial a Camille. Casiopea es un personaje muy curioso que no sé si ponerlo en... Es que Casiopea como tal no es un modo hard. Lo que vuelve a Casiopea un modo hard es la gente que la empieza a utilizar indiscriminadamente en los primeros niveles, cuando apenas la estás empezando a utilizar, y se quedan sin manar así de rápido. Pero ya los que saben utilizarlo y demás, pues saben que no es tan complicada. Lo que sí tiene de complicado es que es un mago que quitea y que puede hacer mucho daño de manera residual. O sea, a veces te puede llegar a matar con el veneno. O sea, lo dejas a unos pixeles de tanto bombardeo de y pues se va y se muere con el veneno. O sea, es un personaje que es muy bueno. Es un safe pick para muchas personas. Es un personaje que a veces muchos no saben, pero puede ser hasta un flex pick en algunas ocasiones. Es decir, si lo pueden elegir en una composición y demás, y lo puedes llevar hasta en la top. La cuestión es que obviamente en la top tiene algunos matchups que sí le complican las cuestiones, pero se han visto Casiopeas en top. Yo no recomiendo mandar Casiopea en top. En este video no lo escucharon, solo he dicho que existe la posibilidad de jugarla en esa línea. Shogat es un personaje sencillo, pero tiene un contra. Dentro de todos los personajes en top que son fáciles, Shogat tiene una particularidad curiosa. Aparte de tener un estilo de juego muy de andar farmeando para irte haciendo más tanque, también tiene esta curiosidad de que al inicio no se nota tanto tu impacto, que por cierto, notificaciones, no se nota tanto tu impacto, tienes que ir creciendo, tienes que ir aprovechando y sacándole stacks a la Q, perdón, a la R. Y pues bueno, es un personaje que no es complicado per se, hasta me dan ganas de ponerlo aquí abajo, pero ¿saben qué? Si lo voy a poner aquí abajo, le intento buscar porque siento que no es tan sencillo como otros que quiero poner aquí, pero no lo veo tan complicado o algo que realmente le merezca estar acá. Simplemente es el conocimiento de en qué momento puedes ejecutar a alguien con tu ulti, y hasta eso el mismo juego te lo dice, así que pues no, le estaba buscando tal vez dos piernas al gato y la verdad no tiene ni una. A ver, Corki es un personaje que sí es sencillo, pero tiene su factor en dos cuestiones. Número uno, saber en qué momento saca su Power Spike, que para eso tienes que tener o un muy buen farmeo o una buena fase de rotación para ir sacando ventaja en otras líneas. Y la otra cuestión es que tiene una ultimate muy particular, que es una ultimate que no es tan letal, tan nociva per se, pero tiene muchas cargas acumulables y con la que puedes estar hostigando desde muy lejos y desde una distancia segura. No es un pick precisamente complicado, pero tiene sus detallitos. Darius. A ver, vamos a hablar de estos dos que mucha gente los los pone más o menos en la misma liga, de que son muy sencillos y demás. Yo la verdad veo a Garen mucho más sencillo que Darius, y se debe a varios factores. Número uno, la Q de Darius no es una habilidad que simplemente lanzas y ya hace todo su efecto. Tienes que saber posicionarte, hay cierto rango a aprovechar, tienes que tomar cierta distancia y demás cosas. Además de que al ser un personaje tan a melee, luego ese tipo de distancias pueden jugarte en contra y pues permitir que alguien se escape. Bien, también está la cuestión de que es cierto que Garen tiene un silencio, lo cual hace que pues, se le faciliten mucho a veces los matchups, y una habilidad que le da un escudo y aparte reduce ralentizaciones. Pues Darius tiene una habilidad que también mete ralentización, tiene su pasiva que está rotísima, pero la cuestión es que a diferencia de personajes como Shogat, la ejecución de su R no es tan sencilla de meter, ya que aquí más que la vida que le falte, que también es un buen indicativo, son las marcas de su ultimate, ya que mientras más marcas es lo que realmente es como que el indicativo de este ya se va a morir del guillotazo noxiano. Igual su habilidad tiene un rango un tanto engañoso en el que piensas que puedes agarrar a alguien, pero se quedó muy en el borde y ya ni le tocaste nada. Así que pues sí es un poquito más complejo, tiene una cuestión más de saber jugar con lo que es el quiteo ofensivo, al igual que otros personajes que vamos a ver, y pues por eso no creo que sea tan sencillo como Garen.
Diana es un personaje que lo pongo aquí principalmente porque tiene una de las skillshots más raras del juego, que es la de su Q, que es su media luna, además de que es un personaje que puedes matar muy sencillamente con él, pero para poder entrar y sobrevivir de manera efectiva, tienes que saber jugar con los reseteos de las marcas lunares, para irte pues moviendo entre los objetivos. O sea, puedes brincarle a tu objetivo inicial, irte a pelear, pero si ves que te van a empezar a hacer focus, irte a un minion enemigo y así con la E y pues a irle jugando. Es un personaje que con el que te puedes mover muy bien, pero debes saber jugar muy bien con eso de las marcas, además de que pues su Q tiene un skillshot muy peculiar. Mundo, este sí es sencillísimo, no hay mucho de qué hablar y pues con este reward creo que es hasta mucho más sencillo por la cuestión de que le dieron una pasiva que le puede quitar un control de masa cada cierto tiempo, así que pues no hay mucho que decir. Draven, uno de los AD carries más difíciles de manejar, y esto se debe principalmente al quiteo tan complicado que tiene, y no en el sentido de que sea difícil quitear con él, sino que en muchas ocasiones tienes que saber, es una cuestión de toma de decisiones entre agarrar el hacha y no agarrar el hacha, sea pues ser o no ser, y pues eso puede depender en el daño que vas a seguir metiendo o no en la partida. Obviamente luego en eso en late pues va valiendo un poquito miércoles, pero de empezar con él pues a veces va a ser complicado. Obviamente te vas a sentir muy fuerte porque es de, creo que el AD carry con mayor daño base en early game, pero pues igual lo podría poner intermedio, pero no sé. Siento que la cuestión de quiteo es una de las cosas más difíciles de aprender en League of Legends, por lo menos en tu primera incursión, por lo que no podría recomendar a Draven. Y no sé si lo pondré en modo hard o en modo intermedio, pero pues lo vamos a dejar aquí de mientras. Echo es un personaje que yo lo voy a dejar en intermedio, y se debe principalmente a que tienes que tener una visión de lo que has hecho y hacia dónde quieres ir. Literalmente jugar mucho con el tiempo. Principalmente porque su R se maneja de esa manera. Poder rebobinar tu última posición guardada, por así llamarlo, la posición dentro de un margen de tiempo para rebobinar en esta área, recuperar vida y aparte hacer daño. O bien salvarte de algún tipo de situaciones. También se han visto estas jugadas medio raras de teleport, doy un golpe o hago ciertas cosas y me rebobino hasta la base, pero pues eso ya es como que más XD. Pero lo que sí tiene es que tiene uno de los tanto engage como métodos de escapes más peculiares, porque tienes que jugar mucho con el factor sorpresa y con el factor memoria, y es algo que mucha gente a veces no sabe trabajar muy bien. Y ustedes dirían, pues tiene un estilo de juego muy particular, ¿por qué no lo puedes en modo hard o en modo solo pocos son dignos? Eso se debe porque al resto de sus habilidades, fuera de su W y de su R, son muy sencillas. Una es literalmente una skill shot que tiene un amplio margen para golpear y aparte viene de regreso, y la otra es un dash que aparte te permite hacer un gap closer, así que desde ese punto no hay tanto problema, además de que aún si fallas tu W, si estás dentro del área pues te da un escudo, así que no hay tanto problema. Elise, a ver, de una vez voy mencionando que tanto Elise como Jace como Nida, ¿dónde está Nidali? Nidali y algún otro que venga por ahí que se me está olvidando que tenga 6 formas, van a estar aquí. ¿Por qué? Porque el simple hecho de jugar con varios cambios de forma que también varían el estilo de juego, porque por ejemplo el de Nidalee es de estar un poquito más cauteloso, en forma humana es ser más cautelosa, la lanza, que poner la trampita y demás, y en Tibia es meterte a matar y destrozar gente. Con Jace pues está el modo a melee y el modo a distancia, y con Elise pues se podría decir que pasa algo parecido con lo de... Ajá, pues es muy parecido a lo de Nidalee. Así que pues lo pondré aquí. Y bueno, este también entra, pero... la cuestión con él es que hasta lo podría poner más arriba. Pero no sé, tengo esa duda. Porque a diferencia de estos tres, con Nar no puedes controlar la transformación. Literalmente te transformas cuando llegas a una barra y no es como que la puedas activar en cualquier momento. Pero de momento creo que estos cuatro, que son los cambiaformas por excelencia, sí entran en el modo hard de League of Legends, porque si de por sí
La gente luego no sabe cómo funcionan 3 habilidades, ahora imagínate agregarle otras 3 y su interacción con el cambio de forma, que luego pues da ventajas, como por ejemplo Elise cuando pasa de modo humana a modo araña, crea las arañitas estas que son como un ejército que le puede bloquear algún daño, de más cositas. En el caso de Jace le da más velocidad de ataque, su siguiente ataque está un poco potenciado. Y en el caso de Nidalee es así, no me acuerdo muy bien porque de las tres es creo que la que menos he jugado. Bueno, cuando me toca en Aram luego, pero estoy tan poco en forma de tigre que ni en Puma o no me acuerdo qué, que ni me acuerdo. Y Nar, pues literalmente es un cambio total de estadísticas. O sea, no, con Nar chiquito es casi estar quiteando y demás. Y con Nar grandote es entrarle y tómale a los madrazos. Evelyn es un personaje que parece sencillo, pero tiene la cuestión de hacerse invisible y el camuflaje, por lo que la sencillez no es la palabra más adecuada. O sea, sí es sencillo, pero no es la mejor palabra. A ver, vamos a meterle turbo porque siempre llega a un punto. O sea, llevo 30 minutos y no voy, creo que ni con la mitad de los campeones. Sí, creo que ni con la mitad. Así que, a excepción de que haya personajes muy puntuales, o sea, muy fáciles o muy complicados, o sea, de estas dos tiers o de hasta abajo, no voy a comentar mucho. A ver, Ezreal sí es uno de los AD carries más complicados. Es un AD caster, como me gusta llamarlo. Estos personajes que tienen que ver más con sus habilidades que con sus básicos, por lo tanto el quiteo con ellos es más complicado y el posicionamiento mucho más importante. Además de que he visto a mucha gente queriendo jugar a Ezreal y la verdad a veces no da. Ahorita me están llamando para jugar League of Legends, pero no, ahorita no, gente, ahorita no. No. Perdón. ¿Quién? A ver, espérenme tantito, voy a arreglar esto. Ok, bueno, me había llegado una invitación para jugar, pero pues ahorita ando grabando y pues, después de eso tengo cosas que hacer del trabajo, así que ando intentando aprovechar más mi tiempo, así que vamos a continuar. Fiora, un personaje que parecido a Camille, pero desde otra perspectiva. Aquí es una cuestión de saber jugar con las marcas, de saber movilizarte durante las peleas. No es un personaje que nada más entres, metas básicos y voy a matar a basiquitos. No, es un personaje que pues sí necesita un poco más de conocimiento. Y así, Fizz, yo lo pondría en intermedio, la verdad no es muy complicado. Galios, sencillo, pero no tanto porque su ulti depende mucho de los aliados. Y bueno, ya, tenía que hablar de este señor, que es sin duda alguna el... Ay, que otra vez... Ay, esperen. Ajá, como decía, que es sin duda alguna el... Diría yo el top laner más difícil de aprender a jugar. O sea, no tan... Ya olvídate de masterizar, aprender a jugarlo. Porque la mecánica de los barriles, el tener un farmeo casi que perfecto por la cuestión de la Q. Y pues sacar las mejoras de la ulti. El saber ver el mapa para utilizar tu ulti en algunos momentos particulares o adecuados. Al igual que otras cositas por ahí que hay que tomar en cuenta, que hacen que Gunplank no sea el personaje más sencillo dentro de los que yo recomendaría pues para empezar en League of Legends. Literalmente es uno de los personajes que la gente menos recomienda para alguien que apenas está jugando o alguien que no tenga el nivel micromecánico suficiente. ¿Por qué? Porque sí exige mucho desde ese apartado. Gragas es un personaje que voy a poner intermedio porque sus habilidades base no son muy complicadas, pero sí necesita mucho de su combo y así. Pero bueno, que le tengo que meter prisa porque si no este video se me va a ir a la estratosfera. A ver, Graves no es complicado, pero hay que saber quitear al ser una de carga en jungla. Gwen es un personaje intermedio, tiene unas cuestiones de quite ofensivo, aunque tiene también otra cuestión de que es saber utilizar la ulti para hacer el mayor daño posible. Hecarim, sencillo pero no tanto, corro que te alcanzo, pero hasta ahí. Heimerdinger, sencillo pero no tanto, hay que saber posicionar y es un personaje de zoneo, o sea, genera su zona y si lo sacas de ahí lo matas sencillo, si te metes en él ya tú estás muerto. Y la Oi, un personaje que tiene cero movilidad, pero si te metes en su rango literalmente considérate en graves problemas. Irelia, de los personajes más difíciles en la top lane junto con Jace, y esto se debe al farmeo tan preciso. O sea, es un personaje sencillo en cuanto a aprender a farmear y lo básico, pero aprender a moverte a través de una teamfight y saber aprovecharla fuera de la fase de líneas, eso es lo que hace Irelia un personaje más complejo. Además de que pues poder utilizar correctamente la E, que es una habilidad que requiere de un posición y un reposicionamiento. O sea, pones por primera vez como que el indicativo de
de la hilera de cuchillas y luego tienes que poner dónde va a acabar para saber la distancia o más bien, pues sí, el margen que va a tomar y todo eso. Y pues bueno, de ahí Ivern es un personaje sencillo, pero no tanto, porque tiene ese factor de ser un support muy puro, pero que interactúa con la jungla. Yana, pues no es complicado, la verdad es un personaje que su mayor complicación es saber en qué momento sacar los tornados, ya que tiene un tiempo, las puedes dejar casteando y puedes ponerlos como cierto tipo de trampas, además de que su pil es un poquito más complicado que el de otros. Jarvan no es tan complejo, tiene un combo sencillo. La única cuestión es saber cómo utilizar la ulti de manera en la que no mates a tus aliados. Jax, pues es un peleador que no tiene tanta complejidad, pero sí no es. O sea, su kit básico es sencillo, pero requiere de cierto manejo no ser. Para no ser agarrado tan fácilmente por otras cuestiones. Es cierto que tiene matches muy sencillos contra personajes que sean de ataques básicos, pero también hay que saber jugarlo contra cosas como tanques y demás para que no te saquen pues tanto de onda. Jhin, pues un personaje con cero movilidad que depende mucho del posicionamiento, creo que está bien ahí. Jinx, más de lo mismo, no es la cosa más complicada del mundo, pero el posicionamiento es su mayor aliado para sacarle realmente provecho. Kai'Sa sí la voy a subir un poquito más y es porque es una cuestión de toma de decisiones. Hay veces en las que vas a querer sacar mejor una Kai'Sa P, en otras ocasiones vas a querer sacar más una Kai'Sa D, a veces vas a querer priorizar la cuestión de la velocidad, a veces los misiles, a veces la W que hace un montón de daño a distancia. También saber cómo entrar con ella. Es un personaje que no es tan complejo, pero es más una cuestión de toma de decisiones con ella. Kalista, con estos tres, la duda de que a quién meter en solo pocos son dignos. Y ya viendo a estos tres, creo que me voy a animar a meter a Felios. Porque el problema de estos dos principalmente son sus mecánicas de quiteo. Pero con Aphelios de por sí, por su naturaleza, el quiteo no es la cosa más sencilla. Y aparte la toma de decisiones de habilidades, creo que Aphelios se merece estar aquí arriba. Karma, pues no es nada compleja la neta. Cartus, diría que es de lo más sencillísimo, pero también aprender en qué momento morir pues tiene sus cuestiones. Casadín es intermedio porque hay que saber cómo llevar bien el early. Es un personaje que mecánicamente no es tan complicado, pero hay que saber cómo llevar el early porque contra muchos matchups el early game de Casadín puede ser complicado de llevar. Katarina, literalmente un personaje que muchos ven que mata fácilmente, pero llevarla a su máximo esplendor y ser la asesina por excelencia requiere de pues un poco más de conocimiento, sobre todo porque creo que es de los personajes que menos match favorables tienen en su línea, que en su caso es la mid lane. Kayle la voy a poner en intermedio porque le pasa un poquito como Casadín. Es de esos personajes que no tienen un kit de habilidades tan complicado, pero es una cuestión más de saber llevar la partida para poderlo aprovechar en su máximo esplendor. Kayn también lo voy a poner en intermedio, sobre todo porque su complejidad viene en el previo al match de saber si vas a hacer un Kayn rojo o un Kayn azul, es decir, si vas a funcionar como asesino eh, o como un bruiser, porque son las dos variantes por así llamarlo. Ya después de la elección ya no es tan complicado, ahí viene más como que una toma de decisiones al ser jungla, pero la mayoría de junglas tienen también esa toma de decisiones, así que pues va por ahí. En sí muy pocos junglas van a estar por debajo de intermedio, muy pocos. Kennen lo voy a dejar intermedio sobre todo por su estilo de juego, que muchos lo toman como que es un personaje engage cuando es un personaje de continuación de engage o un personaje de follow up, o sea, de seguir a alguien. Al igual que Neko, misma historia, por eso de una vez vamos hablando de la ratita amarilla o el Pikachu morado y la señorita me quiero dar a la tigresa. Así que pues hasta ahí. Kha'Zix lo pondré en intermedio. Creo que tanto Kha'Zix como Rengar se me hacen personajes de dificultad intermedia, sobre todo por la interacción de ser personajes que tienen que llegar a barrer. Literalmente son personajes que empezar una pelea con ellos es complicado, a excepción de que te agarres a alguien que sea muy squishy desde las sombras y no te pueda responder, porque a la vez de tener mucho daño, bueno, Kha'Zix un poco menos que Rengar mucho más que Kha'Zix, mejor dicho, en cuanto a supervivencia, porque Rengar tiene la W, Kha'Zix tiene los
cohetes de la W también, curiosamente, que le restauran vida, pero lo de Rengar pues ya es mucho más. No son personajes que normalmente duren mucho dentro de una teamfight. Son personajes que más son de llegar y matar a alguien y esperar a otra oportunidad de matar. No son de estar ahí. Son un poquito más estratégicos estos dos. Kindred pues le pasa algo como a Graves, pero mucho mayor por la cuestión de la mecánica que tiene de las marcas. Kled es un personaje curioso porque es técnicamente jugar con dos personajes en uno. Uno que es cuando estás el Kled de toda la vida, que es el que está montado en Skarl y tiene la trampa de osos y demás. Y luego está el Kled en el cual tienes que irte a lo kamikaze para sacarle la vuelta tal vez a un matchup. Y pues es un poquito más risky, no en cualquier momento. O sea, no es un personaje difícil, pero es como digo con muchos estos. Hay que saber ciertos factores del juego para realmente sacarle un momento. Y ahorita que veo a Ahri, pues sí la veo un poquito más sencilla, la neta. Ya viendo todos los que están aquí, sí, Ahri creo que no debería estar ahí. Kog'Maw, pues es sencillo, tiene la cuestión de la bomba y pues es una torreta con patas, que te puedo decir. LeBlanc sí es un personaje que veo un poco más, algo parecido a estos, pero esta tiene muchos más métodos de escape. Solamente que a veces meter todo su daño es una cuestión de sabes hacer el combo, ya la regaste. Lee Sin, me atrevería a decir que sí, Lee Sin es de los personajes más complejos de la jungla porque aparte de lo de que tienen perdón, lo que tienen estos tres, bueno, cuatro metiendo a Nar, porque sí, Lee Sin tiene más de tres habilidades, porque es en la primera Q, que es una skill shot que tiene una reactivable que te permite lanzarte hacia el objetivo marcado, la W que tiene la primera que es irte hacia un aliado o guardo lo que sea que le pone escudo en el caso de ser un campeón aliado, y una reactivable que te da robo de vida y demás cosas, y la E pues que es la onda expansiva que si la reactivas genera ralentización y visión verdadera hacia los objetivos, así que pues está esa cuestión. Pero más allá de eso es un personaje que también es súper combo dependiente, a diferencia de los tres mencionados acá. La verdad tengo mis dudas porque creí que me iba a salvar por el punto de ser jungla, pero tanto Elise como Nidalee también son junglas, así que no sé hasta qué punto Lee Sin es realmente de los más complicados. Lo voy a dejar en modo hard porque solo pocos son dignos. Lo vería por pura numeralia, porque Lee Sin lo veo muy más parecido, además de que lo veo mucho más factible a veces que estas dos, pero bueno. Leona es un personaje sencillito, pero pues no tan sencillito como los supports más sencillos, así que lo dejamos aquí. Lilia intermedio, porque pues hay que saber en qué momento ingresar a una pelea, o es una cuestión más de hacer un tipo de quiteo ofensivo, pero en vez de con básicos con habilidades. Lisandra es un personaje complicado porque es un personaje que tiene que entrar, pero también tiene que saber hacer esta función de espantapájaros, literalmente llamar la atención de la gente para luego sacar la vuelta y que el resto de tu equipo pues vaya a hacerte follow up, así que eso es un poco más complicado. Lucian le pasa como a Ezreal, es un personaje de caster, pero siento que mucho más sencillo simplemente por la cuestión de que le saca más provecho a sus básicos, o sea, no, si ambos se quedan sin maná es más fácil que Lucian gane el match que un Ezreal, así de fácil. Lulu pasa como con Yana, pero hasta la pondría más arriba por la cuestión que tiene de... Ella no es que tenga 6 habilidades, es que dos de sus habilidades tienen efectos diferentes dependiendo si lo usas en aliados o en enemigos. Por ejemplo, la W en aliados es el velocito que los hace correr como pedo, y en los rivales pues los vuelve esta cosita que ni básicos tira, o sea, literalmente los silencia. Y no sé por qué estaba señalando a Yana de la Lulu. Y la E de pues literalmente posiciona pick, solo que si la ocupas en aliados les da escudo, y si la posicionas en enemigos le da una visión verdadera, así que pues mucho de eso se habla. Lux es un personaje sencillo, pero no sé hasta qué punto. No sé si al punto de ponerlo aquí con Nani.
no sé, pues lo vamos a poner simplemente porque su Q es una cosa muy asquerosa, su R es casi que spamera ya al final, así que pues creo que sí es de los campeones más fáciles de aprender. Creo que es uno de esos campeones que tú puedes agarrarte un día y decir, yo no sabía jugar con eso, acabas el día y ya es de, ya tengo maestría 7 con él. Yasuo, perdón, Master G, personaje de básicos. Malphite, literalmente inicia R y San se acabó. Malzahar, pues sí tienes que saber unas cuantas cositas, pero hasta ahí. Voy a meterle más turbo porque sí lo necesita. Maokai, nada complejo. Su única skill shot, literalmente casi que la tiras a melee. Miss Fortune, el último de la trinidad de AD fáciles. Ya las notificaciones, ya entendí, tengo que contestar, pero quiero acabar esto. Mordekaiser, fuera del mame del combo de Mordekaiser, si es un personaje que no es tan sencillo como otros top laners. Pero sí es sencillo, eso no le quita lo sencillo, por eso se llama sencillo, pero no tanto. Morgana tiene una dificultad mayor que la de Lux y esa se debe a que no tiene tanto daño de burst per se, aunque sí su Q dura mucho más que la de Lux. Pero lo que tiene sobre todo es que Morgana va más hacia la utilidad. Pero se pueden decir que son similares hasta cierto punto. Nami, intermedio, porque sí hay que saber jugar tanto con el oponente como con el aliado. Por lo tanto, también creo que voy a subir a Lulu. Nasus, literalmente el tutorial de farmeo. Con este personaje aprendes a farmear. Nautilus, lo mismo que con Leona. Bueno, en sí son muy similares. Nocturne, pues no es muy complicado y pues tiene un engage muy sencillo y de muy alto rango. Nunu, muy sencillo, creo que uno de los junglas tutorial junto con Amumu y otros que vamos a mencionar. Creo que puedo mencionar que hay 4 junglas tutorial. Olaf, quiteo ofensivo en su máxima expresión. Y a quien había comentado a alguien que lo catalogué por quiteo ofensivo. A ver, se me está yendo, se me fue. Bueno, si estaba en intermedio, pues hablar lo pondría como que el tutorial. Al igual que el señor Udir, de una vez, lo veo muy similares en ese sentido. Son como que personajes muy para aprender esa mecánica. Oriana, de los mid laners con una visión tan distinta del juego, o sea, era la que se estaba jugando con Azir el puesto pero creo que sí, Azir es un poco más complicado que Oriana, pero sí, mientras que con Azir es ver a tu soldado, con Oriana es ver a la bola de Oriana, y pues eso no en cualquier situación. Ornn, pues al ser un tanque no es tan complejo, pero sí tiene unos cuantos combitos a llevar. Pantheon, pues no tiene tanta complejidad. Poppy, también no la veo muy compleja. Pyke, sí ha subido un poco de dificultad, sobre todo con los últimos nerfs. Quillana sí es un personaje complejo, hasta la pondría en modo hard, porque tienes que saber jugar mucho con el entorno. No es lo mismo pelear en el río que pelear en la jungla, que pelear en línea. Sí lleva una complejidad mayor. Queen, sencillo dentro de todo, es un personaje que tiene más una cuestión estratégica que otra cosa. Rakan sí es un poco más complicado, es un personaje de bailoteo, algo parecido a lo de Lilia, pero más de una manera más defensiva que ofensiva. Ramus, ok, ok. Rek'Sai, intermedio, o sea, sí tiene su complejidad, pero no lo pondría como algo modo hard. Es cierto que sacarle el mayor potencial si necesita un poco más de habilidad y conocimiento del personaje. Rel, otro parecido a símil a estos dos. Renekton, muy sencillo, pero sí hay que saber jugar mucho con el factor furia para sacarle todo el potencial. Riven, a ver, es que con Riven existe una cuestión. Aunque no sepas masterizar a Riven, puedes sacarle gran provecho al personaje. No por nada es uno de esos personajes que te dan como para de regalo cuando empiezas con una cuenta. Pero aún así, con eso de que puedas sacarle, yo siento que voy a ponerla. La voy a poner aquí en modo hard porque sí, no es lo mismo una Riven recién empezada que una Riven ya masterizada. Rumble, la cuestión del. ¿Cómo se llama esto? Del sobrecalentamiento. Es una cuestión más difícil porque es como manejarlo de NAR, pero aquí pues es más dirigido al autosilencio y demás, o sea, es más para un debufo que otra cosa. Ryze sí es complicadillo, no sé hasta qué punto, o sea, es un personaje que muchos llaman de teclistas y hasta lo podemos poner en modo hard. Lo voy a poner en modo hard, pero más que por el concepto principal de aprenderlo a utilizar, también es derivado de cómo está su situación actualmente en el meta. Samira es un personaje que depende mucho de saber en qué momento entrar y en qué momento y cómo
ir combinando tus básicos con tus habilidades, porque es un personaje que sabemos que requiere llegar a cierto nivel de stylish, como a mí me gustaría decirle en Devil May Cry, para meter su ulti, y pues su ulti ya sabemos que puede llegar a ser devastadora ya cuando tiene sus dos objetos. Sejuani no es complicado y es un jungla en la... Es un tanque, perdón, en la jungla. Así que nada mal. Senna, un support muy peculiar, así que lo vamos a dejar aquí en intermedio, porque no es difícil per se, pero ahí tiene sus cositas. Seraphine no es complicada, está bien. Seth, mucho lo pondré en inicio tutorial, pero yo sigo diciendo que es un personaje sencillo, pero que guarda mucho secreto. Bueno, no más que secreto, guarda mucha habilidad entre saber aprovechar correctamente su E y en qué momento utilizar algunos de sus combos más fuertes, como poder ser los 4 golpes en menos de 2 segundos o cosas por el estilo. Así que pues lo vamos a dejar aquí. Shaco, este sí es uno de los modo hard, literalmente de los personajes más estratégicos con los que puedes jugar. Saber llevar perfectamente el tracking, es un personaje muy blandito con el cual no puedes entrar en cualquier momento. Es como que la versión más complicada de estos dos, de Kha'Zix y Rengar. Shen es un personaje técnicamente sencillo, pero no tanto, pero le voy a agregar un nivel de dificultad por la misma razón. Bueno, no es cierto, debo dejarlo aquí. ¿Por qué? Porque de la misma manera que dejé aquí a Galio, pues lo mismo con Shen. Solamente que Galio es un poquito más defensivo. Bueno, es que ambos son muy similares ahorita que lo pienso. Solo que este va más hacia bloquear daños básicos y este a daño mágico. Shyvana, pues es un personaje que per se es sencillo y sobre todo en su faceta P es fácil aprenderla a jugar. Singer lo voy a dejar en intermedio porque mecánicamente no es difícil, pero tiene pues un set de habilidades muy complejo, además de un estilo de juego muy particular. Zion, pues hasta lo podría poner en easy tutorial, pero con eso de tantas cosas que se han sacado con su modo zombie, creo que lo puedo subir un poquito más. Sivir, un poquito más complicada que estas tres. Skarner no es tan sencillo, no es tan difícil de aprender. Y aquí van las que yo considero las tres más fáciles, que es las dos, perdón, más fáciles, que son Sona y Soraka, muy sencillas, personajes de peel con las que puedes hacer maravillas y las dos están totalmente en meta, así que aprenderlas a utilizar no es nada complicado. Swain lo voy a dejar intermedio porque aunque es un personaje que muchos dirán no tiene complejidad, intenta farmear con Swain y vas a ver que ahí vas a encontrar tu primera problemática, sobre todo el farmeo en early. Luego el entrar ya no es tan complicado porque pues tu R sigue absorbiendo vida de manera indefinida mientras haya enemigos, así que no hay tanto problema. Pero la cosecha de almas y meter la W y poder dar esa utilidad y aparte de ser un personaje de daño, sí es algo que necesita un poco más de habilidad. Y bueno, vamos a hablar de estos dos, de Sylas y Silas. De Sylas, perdón, y Silas dije. Creo que dije lo mismo. De Sylas y de Viego. Que yo siento que los dos tienen un nivel intermedio. ¿Por qué el nivel intermedio? Porque tienen un nivel micromecánico muy bajo. O sea, no tienen el set de habilidades más complejo. Pero su nivel estratégico creo que es de los más altos. Son de los personajes que más se juegan en respuesta a counterar el equipo contrario. En el caso de Viego, porque literalmente puede copiar a cualquier enemigo que se haya muerto. O sea, literalmente puede robar su set de habilidades básico. Y por otro lado, Sylas, que puede robar las ultimates de los enemigos. O sea, no es lo mismo jugar un Sylas cuando en el equipo contrario hay una Annie, como puede ser cuando haya una Syndra, que cuando hay una Syndra pues no le vas a sacar ningún efecto porque depende mucho de las bolas que lanza Syndra. Y en el caso de Annie sí, porque pues el Tivers lo vas a lanzar y punto, así de fácil. Que hablando de Syndra, es un personaje que creo que es un tanto complicado. O sea, mucha gente a veces ni le da la oportunidad, pero es un personaje que pues tiene que jugar mucho con lo que comenté, el posicionamiento de las bolas, saber utilizar los recursos que puede aventar con esta habilidad que pues le permite aventar minions o a veces tamosos de la jungla. Si no me acuerdo, había una estrategia hace mucho tiempo con Ivern y Syndra con la que se robaban los buffos enemigos. Estaba algo chistoso, pero no sé qué tan competitivo sea. Y pues sí tiene un factor un poco complicado. Tahm Kench, no es complicado, simplemente ahorita no está tan en meta. Taliyah sí requiere un poquito más, es un personaje que no la tiene tan sencilla de primeras.
Talon no es muy complicado. Taric no es tan complicado. Simplemente tiene cooldowns muy altos. Timo, aunque muchos lo pondrán en ese tutorial, creo que sí tiene una cuestión más estratégica al momento en el que pones tus honguitos. O sea, tienes que saber cómo y dónde poner los honguitos para sacarle realmente rendimiento. Thresh, por otro lado, creo que de los supports más complicados del juego, y eso se debe a la multifuncionalidad que tiene, ya que puede hacer peel, engage, funciona como tanque, puede meter daño de ciertas maneras, o sea, es muy bueno. Hasta me estoy pensando en subir a Rakan al modo hard, pero no estoy muy seguro, porque igual es un personaje que puede funcionar como engager y como peeler. Creo que sí, voy a subir a Rakan a modo hard por la flexibilidad. A veces los picks más flexibles son los que la tienen más complicada para masterizar, por saber en qué momento tendrá cierta forma de soportear o no. Tristana, sencillo, pero no creo que tan sencillo como estas tres. Trundle es un personaje que funciona mucho dependiendo que tengas enfrente. Le pasa algo parecido a estos dos señores. Su set de habilidades es muy básico, pero no va a ser lo mismo que pongas a un troll enfrente de un bruiser o un tanque que lo pongas enfrente de un duelista puro. Para que se den una idea, no es lo mismo poner a un Trundle frente a un Ornn o un Sion que ponerlo frente a una Camille o enfrente a una Fiora o ponerlo enfrente de un Jax. O sea, hay que saber en qué momento. Tryndamere creo que de los personajes más sencillos per se, pero tiene un factor estratégico que por alguna razón hace que estadísticamente en low elo casi no tenga buenos resultados, pero en high elo, puta madre, es de los mejores. Twisted Fate, creo que si puse a raíz aquí, también Twisted Fate tiene que tener su lugar en el modo hard. Tiene una cuestión muy similar, o sea, ambos enseñan cosas del juego, solamente que mientras Raid te enseña los combos rápidos, o sea, el uso de teclas y habilidades de manera sincronizada. Twister te enseña la visión del mapa, además de que es un personaje que para la mid lane no tiene mucha movilidad, ni tiene un daño explosivo para nada existente, o sea, no tienen para nada daño explosivo. En teoría debería ser un mago de control, pero es control muy individual, o sea, es muy difícil de llevar este personaje de primeras. Twitch, I'm here, y pues sí, tienes la invisibilidad de todo, pero pues el quiteo, nada del otro mundo. Urgot es un personaje muy bueno, sobre todo para en los bajos, pero si voy por un top sencillo, me voy antes por estos. Iba a decir 6, pero Maokai se ve más de support actualmente. Varus, lo voy a dejar aquí simplemente por su situación en el meta. Vayne, otro de los AD carries un poquito difíciles de llevar, la verdad no la recomiendo mucho para empezar. Veigar, como Nasus, pero más complicado, porque mientras Nasus puede tener una fase de líneas más tranquilas por la recuperación, el ser un poquito más tanky y demás, Veigar pues es puro daño, pero si le haces engage y te metes en su área, pues lo puedes llegar a explotar. Vel'Koz tiene un factor geométrico, o sea, literalmente es un personaje que requiere de saber explotar su Q, saber posicionar trayectorias y demás para sacarle realmente su daño. Es un personaje que si tienes una buena visión espacial no te va a costar tanto trabajo, pero igual sí es un poco difícil de llevar de primeras. Vex no lo veo tan complicado, pero pues ahora sí que el desconocimiento lo pondré en intermedio. Víctor, igual no lo veo tan complicado, no lo veo tan difícil de llevar, pero sí más que los que están aquí abajo de Vi, un personaje que hasta podría ponerlo aquí abajo, pero sí tiene cosillas más, o algunas cositas más que... Ay, perdón, ya casi me ahogaba, que tomar en cuenta. Vladimir no es tan complicado, fíjense, simplemente no es mi estilo de juego, pero no es tan complicado. Bolívar, un bruiser que puede jugarse como tanque, que se puede jugar como bruiser AP, como bruiser AD. Es muy flexible, pero tiene un kit de habilidades nada complicado, por lo cual no me pasa como en el caso de Thresh y Rakan, que sí tienen un set más complicado de llevar. Warwick, el que termina el cuarteto de sencillitos en la jungla. Literalmente quieres aprender a jugar jungla, cualquiera de estos cuatro es una excelente opción. Wukong, es que no sé, es de estos personajes que no sé si dejarlo en sencillo, pero no tanto, o en intermedio. ¿Por qué? Porque tiene un factor estratégico relativamente
de pensarse, pero tampoco es tan complicado. Lo voy a dejar en sencillo, pero no tanto porque con ese factor de brincar muros y que pues es más sencillo hacer ciertas burlas por la duración y que ahora el clon tiene mejor diseñada la inteligencia artificial para meter básico, pues lo dejamos aquí. Shaya sí la voy a dejar aquí por la cuestión de pues, saber utilizar su ulti de manera ofensiva o defensiva. Además que el ir dejando las plumas hace que tenga un factor residual al cual hay que darle importancia para escapar de ciertas situaciones o poder asegurar una pelea. Sherat, posicionamiento puro y duro. Hasta diría que podría ponerlo más arriba aquí en el modo hard. Pero dejaré aquí simplemente por el daño que llega a meter luego este desgraciado. Xin Zhao igual podría estar aquí, pero es más lo siento más complicado que estos. Mientras que Master Yi es un campeón casi de puro básico. Warwick es un personaje que tiene sustain casi infinito en la jungla. Y estos dos son tanques con buen ganqueo. Xin Zhao siento que es un poquito más difícil porque debes buscar el momento adecuado para hacer el uno contra uno y todo lo demás. Los hermanos retraso los voy a poner en intermedio porque no son la cosa más sencilla, pero tampoco son tan difíciles. Lo mismo va para el maestro de las sombras. Desde mi perspectiva, hay que aclarar, no se me hacen tan complicados. Yorick es sencillo, pero hay que saber jugar al split push. Yumi creo que es el personaje más sencillo, hasta lo podría poner en Easy to Learn, pero es demasiado sencillo y a la vez muy riesgoso. O sea, de lo mismo que es fácil el personaje, es muy riesgoso llevarlo y por lo tanto sí tienes que aprender ciertas cuestiones de moverte entre los aliados, pues para no quedar tan expuesto, en qué momento moverte porque te pueden interrumpir el traslado de un cuerpo a otro, por así llamarlo, y demás cosas. Zac no es nada complicado, como digo, la mayoría de junglas de tanques en la jungla no son complicados. Igual y saca un poquito más por el factor que tiene de posicionamiento o más bien de engage, porque es un engage que tiene un casteo, o sea, no es tan automático como las vendas de Amumu o lleva tanto tiempo cargado como la W de nuestro amigo Nunu o la Q de se me fue el nombre, Ramos, o igual también está el dash de Sejuani que son más automáticos. El engage de Zac es un poco más predecible si no sabes utilizar el factor sorpresa y creo que por eso lo vamos a subir un poquito más. Six no es tan complicado, fíjate, o sea, es como jugar una de carry pero en versión AP. Cillian igual no lo siento tan complicado. Zoe sí la veo un poquito más, ¿por qué? Por un factor parecido al de, a ver, ¿cuál es este campeón que igual hablaba? Le pasa como a Blitzcrank, pero peor. ¿Por qué? Porque mientras Blitzcrank es un support que tiene su mayor utilidad en su Q, Zoe es un mid laner cuyo único daño se encuentra en su Q. ¿Por qué? Porque su W le permite utilizar hechizos de invocador o algún activable de algún objeto a voluntad. La E es lo de... Ay, se me fue el nombre de esta cosita. La bola de sueño, que creo que ni hace daño. Y pues el único daño que queda entonces es el de su Q, que sí es demencial, pero pues hay que saber jugar con eso y no es la cosa más sencilla del mundo. Zaira, pues yo siento que es intermedio porque es un campeón muy zoner, pero a la vez es muy frágil. Y por último tenemos a Seri Renata. A Seri la veo intermedia por todos estos cambios que le han hecho y pues antes no podías no saberla jugar y aún tener buenos resultados, pero actualmente creo que sí necesita un poco más de conocimiento. Y finalmente Renata creo que es un support que no es tan complejo, o sea, creo que su valor más que nada en complejidad entra en el factor estratégico y pues hay veces en las que te va a rentar jugar Renata y a veces no. Y bueno, a ver, personajes en modo hard que merezcan tal vez subir a solo pocos son dignos. Tal vez me arrepienta, pero voy a subir a Lee Sin. Ya tenemos una de carry, un jungla, dos mid laners y un top. Un support. Me voy a atrever a poner a Bardo aquí, pero claro, mejor lo voy a poner por prioridad. Estos dos
bien y no merecen estar tanto acá, pero yo los pongo pues como para ponerlos como el epítome de su línea, como lo más complicado a lo que podrías aspirar si quieres decir soy el jugador micromecánicamente más completo, pues y hasta eso ni tanto. ¿Por qué? Porque cada personaje tiene sus peculiaridades, eso es lo que hace divertido jugar a un campeón por encima de otro y así. Y así, si me lo preguntan de a rápido, creo que no. Creo que estos 6 son lo más complicado que te puedes agarrar. Igual y mucha gente me puede decir que no, aquí no iría Felios, iría Kalista, o no, aquí no iría Felios, iría Draven o algún otro AD Carry, pero yo siento en lo muy dentro de mi corazón que es el más complicado de llevar. Y bueno, esto sería todo. Hay que aclarar esto desde mi perspectiva, desde mi aprendizaje, desde lo que yo he dicho. A la madre, creo que esto sí costaría un poco, o a la Mauser. Mucha gente me ha comentado que estos personajes como que sí les han costado lo suyo. Y a la madre, ¿cuánto llevo ya de video? O sea, en esta segunda parte llevo otros 30 minutos, así que el video ya se fue a la hora y pico. Pero bueno, sin nada más que decir, espero les haya gustado este video. Ya saben que esto viene desde mi opinión, y cualquier cosa que quieran complementar, ahí está abajo la cajita pues para eso. Del mismo modo, ahí pueden depositar en la parte de abajo sus likeazos, sus dislikes si no les gustó. De igual manera, ya saben que pueden apoyar mucho este contenido compartiéndolo, picándole al botón de suscripción y a la campanita para hacer crecer mucho más esta comunidad. No me quiero decir antes de desearles un excelente día, tarde, noche, sea la hora que estén escuchando, y nos vemos hasta la próxima. Y recuerden, esto de la complejidad la verdad depende mucho del jugador. Hay gente que se le va a facilitar tal vez más un Lee Sin que un no sé yo, pues una Lilia, por ejemplo. Pues es cuestión de gustos. Sin más que decir, nos vemos. Bye. Adiós.